Amigos, traemos un tema divino. Quiero que le pongan mucha atención, que le hablen a sus abuelitas, a sus tías, porque la gente que tiene más edad es la que más va a entender de lo que estamos hablando. Y está conmigo Sinoé Martínez, quien es asesor herbolario. Y estamos hablando de una institución de asistencia privada, ¿es IAP o qué es AMESI? Es una asociación, APROMESI, que nos dedicamos principalmente a la defensa de la medicina y la cultura indígena. Lógicamente, la medicina que utilizan nuestros pueblos, que es la medicina tradicional, estamos hablando de plantas medicinales y prácticas que ellos tienen para cuidar su salud. Prácticas que la mayoría de estos pueblos indígenas utilizan antes que la medicina que conocemos alopática. Exactamente. Es un recurso que ellos tienen porque quizás su servicio de salud les queda muy lejos o los gastos que tienen que hacer en algún doctor particular realmente son hoy en día exorbitantes. Los medicamentos hoy en día tienen precios elevadísimos. Pero ellos tienen la ventaja de la medicina tradicional, las plantas medicinales, que aparte de todo México es uno de los países que tiene muchas plantas medicinales, de hecho es el segundo a nivel mundial, tiene 4.500 plantas medicinales registradas y que bueno, si nosotros las buscamos, las encontramos que realmente pues en una verdulería, en una tienda, en el campo, las encontramos y pueden salir de precios, por ejemplo, a veces regaladas, si tú conoces la planta, vas, la cortas en el campo y la puedes utilizar y entonces los costos se reducen muchísimo y es algo que vienen utilizando no de ayer, no de antier, de hace muchísimos años atrás, claro. Por supuesto. Por algo, ¿verdad? Por algo. A ver, y es que nos llamó mucho la atención porque hay en las redes circulando un video de ustedes, muy bien hecho, que por cierto felicito mucho con esta chica muy guapa que se llama, ¿cómo? Maya Zapata. Maya Zapata. Y platicando justamente sobre esta conciencia y esta defensa de que parece ser que la autoridad a través de la Secretaría de Salud, lo decimos tal cual y a través de COFEPRIS, nos acercaremos, también se lo comenté a él, para que nos den su versión, porque yo quisiera saber bajo qué criterios están diciendo que van a tachar una bola de cosas como el té de tila, venía la estrellita de anís, ayúdame, la quinesia, el árnica, por ejemplo, el árnica, ¿no? que deshincha. ¿Quién ha usado todo eso? Claro, por ejemplo, el árnica, que es un pilar fundamental en la herbolaria mexicana, ya está prohibida. Incluso hay plantas que a veces nos parece un poquito ridículo. Por ejemplo, está prohibido el epazote. Y por ejemplo, ¿quién no pide Está una quesadilla con epazote? No, sin chilaquiles, ¿no? sin epazote no Imagínense. son chilaquiles, ¿cómo? Claro, entonces, están prohibidas muchas plantas que realmente son la base de la medicina tradicional de nuestra cultura. De hecho, pues es todo una cultura que es un conocimiento impresionante. De esas 4.500 plantas que existen en México, no se tiene ni siquiera a veces investigación, no se tienen clasificadas taxonómicamente de manera correcta para decir que tienes las bases suficientes para prohibir este tipo de plantas, cuando ni siquiera las tenemos correctamente identificadas y que cuando vamos a investigar de sus propiedades, quien nos dice la propiedad de la planta, para qué se utiliza, pues es a veces un médico indígena que adquirió este conocimiento de la manera tradicional, es decir, lo aprendió de su padre, de su abuelo, de su tío, mediante la palabra. Claro, usos y costumbres. Sí. Y ese conocimiento pues es oral. No, realmente no hay registros escritos, ¿no? Porque hay que recordar que nuestra forma de escritura era con dibujos, pictográfica. Bueno, di con un libro que incluso, ¿no? Que yo llegó a dar el Vaticano, ¿no? Que escribió un indígena. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? El Códice de la Cruz Variano. El Variano. Hasta ahí fue precisamente un indígena el que dio toda la información así tal cual. Lo sentaron y a ver, háblame de las plantas medicinales, y él empezó a hablar y entonces empezaron a escribir todo lo que él sabía, ¿no? Y esto para reportarlo en aquel entonces a la Nueva España y dicen, mira, nosotros encontramos una riqueza enorme para cuidar la salud del pueblo y bueno, ese conocimiento ni siquiera lo tienen anotado en ningún lado. Entonces yo me puse a escribirlo, hice la traducción y bueno, pues aquí te lo presento para que veas que podemos aprovechar de otros países la riqueza en México. De hecho, esto no es nuevo. Ya tiene muchísimo tiempo, ahí vemos el caso de la Nueva España, pero hoy en día vemos países como Estados Unidos, como Alemania, que mandan investigadores a nuestro país a averiguar las propiedades de las plantas para poder desarrollar medicamentos, utilizarlo en pomadas, ungüentos, para ver
pues más que nada de qué manera pueden aprovecharlo. Cuando en México estamos haciendo exactamente lo contrario, detener el avance de esa medicina tradicional que ha sido muy efectiva y que pues está prácticamente a nuestro alcance, está en nuestro país, en nuestro territorio y nos lo están robando. Esto no es una cosita menor, es una cosa bien profunda, es una cosa que hay que meternos, echarnos un clavado, por eso te lo propongo tal cual, ¿no? Me gustaría incluso poder hablar eventualmente directamente con la Secretaría de Salud y COFEPRIS y nosotros, porque la verdad me parece que se tendría que averiguar, como bien dices tú, una por una. Y si tú te metes a la página de APROMESI, incluso es un decreto que salió de la Secretaría de Salud cuando estaba la doctora Mercedes Juan de titular. Y entiendo que ella fue la que hizo todo este diagnóstico. Exacto. Y aparece como si fuera un examen de, ¿no? Esta sí, esta no, está untada, está tomada, esta no se puede, esta sí estás embarazada. A ver, yo quiero saber quién, cuándo y dónde hicieron un estudio preciso, como bien dices tú, de cada una de estas. Porque yo también entiendo que no pueden andar uno por el monte comiendo hongos porque es un champiñón, ¿verdad? No te vas a cortar cualquier champiñón y te lo vas a comer. Pero estamos hablando de cosas, como dices tú, que han sido usadas a lo largo de los años. Claro, o sea, la experiencia, el conocimiento que se tiene es empírico, pero algo que está sucediendo ahora es muy curioso. La ciencia ha tratado de retomar mucho ese conocimiento. Ha habido mucha investigación, como lo mencionábamos, donde ya hay plantas que dicen, por ejemplo, el cuachalalate, que se utilizaba empíricamente para la gastritis, cualquier trastorno digestivo, llega a la ciencia, empieza a estudiar la planta y sale una noticia, ¿no? Dice, ¿qué creen? Que encontramos que el cuachalalate es bueno para la gastritis. A nosotros como herbolarios nos da un poquito de gracia, ¿no? Porque decimos, eso no es noticia, eso ya lo conocemos de hace muchos años atrás. Entonces, sí hay un conocimiento empírico, pero sí falta que todavía mucha información se valide mediante las técnicas nuevas, ¿no? El método científico, para que ya haya un registro verdaderamente escrito y estudiado a profundidad. Lo lamentable es que no tenemos un porcentaje. O sea, ustedes tampoco están en contra de eso. No, por supuesto que no, al contrario. Diagnosticar cómo es, para qué sirve. Exactamente, ¿no? que se hicieran pruebas, porque al igual son plantas medicinales que hacen un trabajo dentro del cuerpo y que lo pueden hacer diferente. Por ejemplo, una planta actúa diferente en un hombre que en una mujer, que en un niño, que en una persona de edad avanzada. Entonces, esos estudios ayudan muchísimo a que ese conocimiento se reafirme y que sobre todo el mexicano tenga esa seguridad de utilizar las plantas con mucha más confianza, ¿no? Con muchas más bases. Que ahorita, como lo sabemos, y hay algunas instituciones que se dedican a investigar un poquito esto, por ejemplo, la UNAM lo investiga, hay instituciones que se dedican a la enseñanza, hay centros de capacitaciones para asesores herbolarios, para que se recabe esa información. ¿Qué estudiaste? Yo estudié precisamente en un centro de capacitación para asesores herbolarios. Entonces, esa educación son 4 años, es un año de herbolaria básica y un año de herbolaria avanzada. Es decir, es bastante la información que tienes que aprender y son bastante las plantas. Tan solo en la etapa educativa aprendes más de 200 plantas, cuando en el mercado, no estoy diciendo solamente en México, en el mercado las que se comercializan son aproximadamente 800, entre 800 o 1000 plantas. Entonces, es como el médico, no dejas de aprender de plantas medicinales porque no dejas de aprender del cuerpo. Y sobre todo, hay cada vez enfermedades modernas